Muchas gracias, gracias por permitirme compartir unas ideas con ustedes. Un gran saludo a mi amigo don Rafael Sánchez Vázquez. Y yo les voy a hablar de los paradigmas en la justicia punitiva, sobre todo por los momentos que vivimos. Una disculpa, doctor. Mínimamente, permítame, por favor, expresar una muy breve síntesis de su trayectoria académica. Perdón. El doctor José Zamora Graham actualmente es investigador nacional, nivel 2, es doctor en Derecho, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y, bueno, también es líder del cuerpo académico de Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, profesor investigador del CIJUREB. Este día, pues, es autor de varios libros publicados por editoriales de prestigio. También cuenta con una producción abundante de artículos y capítulos. Pues con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor José Zamora Graham, quien esta ocasión va a tratar sobre el paradigma en la procuración e impartición de la justicia en México. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, querido maestro. Perdón, ya me estaba adelantando. Sí, retomando y como lo plantean en la presentación, voy a hablar un poco sobre los paradigmas punitivos, sobre todo en este proceso de transición, si se puede llamar así, que se vive en la justicia penal y principalmente por la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. A mí me parece que en la construcción del derecho penal como lo conocemos, que nace pues ahí con las ideas ilustradas y se fortalece en sus potestades muchas durante la influencia del positivismo, todo el siglo XVIII, XIX y prácticamente todo el siglo XX. Se fue arraigando una ideología en la que podemos incluir dos paradigmas punitivos muy claros. Esta ideología es la ideología de la defensa social. Y los paradigmas punitivos a los que me refiero se centraron en dos presupuestos básicos. El primero, el retribucionismo penal, es decir, la idea de el castigo, la sanción como un castigo que expía culpas y presupuestos retribucionistas estos que heredamos pues, de las posturas de absolutistas, ¿no? Que vienen de la influencia teológica, ¿no? Es decir, cometes un pecado, tienes que expiar tu culpa. Bajo esa dinámica, la idea retribucionista del castigo está pensada en eso, en causar un sufrimiento por un sufrimiento sufrido, ¿no? El modelo retribucionista me parece es importante tocarlo sobre todo por el arraigo cultural que ha supuesto en una construcción de una particular cultura de la criminalidad. Y cuando hablo de una particular cultura de la criminalidad, me refiero a la cultura del público, es decir, en general, y por supuesto de quienes operan en la justicia penal. La otra característica importante de esta ideología de la defensa social es la que está centrada y que permeó y tuvo mucho arraigo, sobre todo por temas como siempre de legitimación del ejercicio de las potestades punitivas, esta idea utilitarista del castigo, ¿no? Es decir, de toda la corriente utilitarista que inicia incluso con Beccaria en la Ilustración, tiene como finalidad buscar fines principalmente preventivos, ¿no? del ejercicio de las potestades punitivas. Ambos modelos, tanto los retribucionistas como los utilitaristas, son fuentes, ¿no? No solo así estructuradas desde el derecho y desplegadas por las políticas públicas, sino en general de las narrativas del derecho. Y del derecho penal, por supuesto, lo que lleva a la construcción de un discurso que legitima el ejercicio de las potestades punitivas, que ha logrado hacerlo
Y no solo eso, que además ha logrado permear en el ánimo de las personas y decía en esta particular cultura de la criminalidad. ¿Qué consecuencia tiene eso? Bueno, que en cuanto o en tanta legitimación de teleologías tales, por supuesto que el despliegue siempre será anclado en estas dos ideas, ¿no? O se mantendrá anclado en estas dos ideas. ¿Cuál es el punto con estas dos variables? Pues que ambas son totalmente incorrespondidas o incompatibles con la dignidad humana, ¿no? Y todos los estándares y toda la construcción del derecho internacional de los derechos humanos, pues está fincado en la dignidad humana, ¿no? Entonces, obviamente, estos parámetros del derecho internacional de los derechos humanos y de estos estándares fincados todos en torno al principio de la dignidad de las personas, pues permea también o ha pretendido permear y lo está haciendo en el ámbito del despliegue de las potestades punitivas, de las políticas de la criminalidad, ¿no? Y entonces, sin duda, un derecho penal arraigado en variables que son contrarias, incompatibles con la dignidad humana, ahora súmenle o preténdanle incrustar variables que prioricen a la dignidad humana, pues tenemos un ejercicio del despliegue punitivo bastante contradictorio, ¿no? Iba a decir bipolar, pero bastante contradictorio. De distintas formas, se me ocurre la que yo trabajo más, que tiene que ver con mi línea de investigación en temas de victimología, ¿no? Y de criminología crítica. Cuando nace el derecho penal, así de defensa social, hace 2 siglos y se fortalece y se consolida durante 2 siglos, ¿no? Hasta prácticamente iniciado este siglo, pues es un derecho penal donde se prioriza, ¿no?, la defensa de la sociedad, ¿no? El delito es un mal, la sociedad es un bien, y entonces hay que proteger lo público del mal delito. Bajo ese argumento quedaron excluidas las víctimas de los delitos, ¿no? Y en general quedan excluidos, ¿no? O son muy precariamente desarrollados los derechos de los involucrados, de las personas involucradas frente a la justicia penal. Con lo cual tenemos un derecho penal que excluyó a las víctimas para fortalecer o construirse en torno a la idea de defender a la sociedad como tal. Por eso, cuando se cometía un delito, en los presupuestos más puros y claros de la defensa social, pues no había formas de negociación o de perdonar o de nada por el estilo, ¿no? La sanción tenía que venir porque había que restaurar el orden jurídico y entonces todo tema que girara en torno a la reparación del daño era tema del derecho civil y no del derecho penal. Y en ese derecho penal se cimentaron las bases de lo que hoy día incluso pues es la justicia jurídica y de derechos humanos y de la teoría social misma, me parece, va a entrar en crisis. Porque aquel derecho penal de defensa social fundó bajo una idea, sino que me parece en general de la ideología de la teoría social de la época, que luego se fue arraigando en esta dicotomía entre el bien y el mal, ¿no? Y entonces hay buenos y malos, hay peligrosos y no peligrosos, hay delincuentes y no delincuentes, y la inercia fue clasificar a las personas, ¿no? Por supuesto, todo el arraigo del positivismo criminológico pues se dedicó a eso, a clasificar a las personas, pero enfatizo en el arraigo cultural que tuvo aquello, ¿no? Incluso hay estudios mucho más recientes, alguno me acuerdo hacia finales del siglo XX, hecho en Barcelona, que ganó un premio de la Caixa de Cataluña, publicada, que se llama Los no delincuentes. Y es un estudio de psicología social, donde dejan muy claro que en la cultura de las personas, en esa particular cultura de la criminalidad, las personas se sienten buenas y entienden que los delincuentes son diferentes, malos, no evolucionados, peligrosos, etcétera, etcétera. Y así se construyó todo el modelo punitivo bajo esa ideología. Quizá la
la exacerbación más clara de esta inercia dicotómica entre lo bueno y lo malo, y de clasificar personas y ponerles categorías, y bajo ese presupuesto justificar por qué a unos se les reconoce más derechos que a otros, pues tenemos la lamentable historia para la humanidad del Holocausto, ¿no? Donde, claro, una raza pretende ser superior a la otra y cometen un genocidio de más de 6 millones de personas, y el conteo ni siquiera está claro, ¿no? Entonces, ahí entra en crisis no solo la justicia penal, entra en crisis toda la teoría social y todas las ciencias sociales, ¿no? Y a partir de ahí viene el Concierto de las Naciones y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en torno a la dignidad humana. Y la dignidad humana tiene como presupuesto, y es una variable de las más importantes de la dignidad, pues que las personas no tienen un valor como tal. O sea, no unas valen más que otras. Las personas son personas y son dignas como personas. Y no hay unas mejores que otras, no hay buenas y malas, peligrosas, no peligrosas, son personas, y las personas no son objeto de, sino son sujetas de derechos. Toda la legitimación del modelo de la ideología de la defensa social, ¿no?, de reconocer o de afirmar, más que reconocer, que había personas menos evolucionadas, personas que no tenían el mismo valor que las así calificadas buenas, pues también legitimaba el control de unas respecto de las otras, ¿no? Y el derecho penal, pues, y el derecho en general, pues sigue siendo es un gran instrumento para ello. Pero claro, ello implica considerarlas objeto, ¿no? Las personas como objeto de. Para el caso, objeto de pretensiones utilitaristas de prevención del delito, ¿no?, de utilidad social. Personas malas que queremos convertir en buenas. Todos esos argumentos son incompatibles con la dignidad humana. Esa es la razón por la cual pues, se va a reformar el 18 constitucional para quitarlo de readaptación, porque si tú quieres readaptar a una persona, la estás cosificando, la estás utilizando, ¿no?, con fines sociales así pretendidos. Y eso pues es incompatible con la dignidad, insisto, porque las personas no pueden ser objeto de, son sujetas de derechos. Y entonces estamos en esta ambivalencia, porque la dignidad humana en el derecho internacional de los derechos humanos se va a construir en torno a las víctimas del Holocausto, justo, ¿no? ¿Quiénes más legitimadas para decir lo que es digno y lo que no que las víctimas del Holocausto? Y aquí recomiendo el libro de Federico Lefranc, Holocausto y Dignidad, que desarrolla esta idea, me parece, de manera muy puntual. Y entonces empieza a influir en la construcción del derecho internacional de los derechos humanos o la construcción del derecho internacional de los derechos humanos hacia el derecho penal y las variables locales de corte más retribucionista y utilitarista, ¿no? Entonces, tenemos conviviendo en los modelos de política pública, a mí me parece, de política criminal, en el derecho penal mismo, en todas sus variables, sustantiva, procesal, etcétera, etcétera, dos modelos punitivos. Uno sustentado en la dignidad humana y otro totalmente contrario a la dignidad humana. Y entonces, a mí me parece que esa incongruencia es un error de método, ¿no?, un error epistémico muy básico. Estamos poniendo a convivir en la justicia penal dos epistemologías antagónicas. Y lo hemos argumentado a base de mixturas y de procesos de transición que sin duda lo son. La pregunta es, ¿qué tanto eso redunda en beneficio de los derechos de las personas que entran en contacto con la justicia penal, en frente a la justicia penal? Imputados de delito, víctimas de los mismos, ¿no?, víctimas de las violaciones a los derechos humanos, personas sentenciadas, familiares que también son víctimas en muchas de las ocasiones, ofendidas, o víctimas secundarias o indirectas, según la óptica jurídica desde la que se vea. Y en esa medida, entonces, a mí me parece que la transición está a la mitad y está entrampada en dos modelos epistémicos antagónicos. Por ejemplo, para la reforma procesal acusatoria del 2008, pues se reformó el modelo procesal para abandonar las mixturas inquisitivas, ¿no?, de las que se afirmó incluso en la exposición de motivos se padecían, y arribar a un modelo procesal acusatorio de corte garantista, ¿no? Y sí, efectivamente, quizás si le preguntáramos a Luigi Ferrajoli nos diría, bueno, pues hay grados de garantismo,
Y los países en Latinoamérica han optado por un modelo procesal garantista que en mayor o menor medida respetan las variables del garantismo penal, ¿no? Y entonces quizá habría que preguntar en una evaluación o realizar una evaluación de qué tanto, qué tan es nuestro grado de garantismo, ¿no? Qué tan desarrollado es nuestro grado de garantismo penal. Pero pues hagamos una reflexión básica. El garantismo penal epistémicamente se construye bajo 3 preguntas concretas, que formula Ferrajoli de manera magistral, me parece, en su libro de Derecho y Razón. ¿Cuándo y cómo prohibir? ¿Cuándo y cómo castigar? ¿Y cuándo y cómo juzgar? ¿No? Estas 3 preguntas las contesta. Y para contestar la de cómo y cuándo juzgar, dice, bueno, con un modelo procesal acusatorio, ¿no? Y entonces, si se reforma la ley adjetiva penal, pues tendremos una tercera parte del modelo del garantismo penal desarrollado. Independientemente del análisis de qué tan desarrollado es nuestro modelo procesal acusatorio en compatibilidad con las variables y presupuestos del propio garantismo penal. Sin embargo, habrá que contestar las otras 2 preguntas: ¿cómo y cuándo prohibir y cómo y cuándo sancionar? Y esas 2 preguntas se contestan a nivel sustantivo, no a nivel ley adjetiva, lo que implicaría reformar la ley penal sustantiva. ¿Por qué? Pues porque esa no se ha tocado todavía. Y entonces tenemos modelos sustantivos penales, ya sabemos que tenemos uno por cada entidad federativa, ¿no? Y un modelo federal, orden común, orden federal, y pues en su mayoría están arraigados en variables propias del modelo de defensa social. Y a mí me parece que si no hay la suficiente congruencia y compatibilidad entre un modelo procesal y un modelo sustantivo, pues el resultado está a la vista. El resultado es poca posibilidad real, ¿no? De eficacia de la justicia penal y de sus pretensiones, ¿no? Se habla de los índices de impunidad y nos impactan, ¿no? Y hay mediciones, sobre todo desde el ámbito académico, muy serias. Pienso en la de Daniel Vázquez, por ejemplo, y hablan pues, de una impunidad que puede ir del 90 al 99%, dependiendo de la entidad federativa. Pero si luego nos vamos al INEGI, porque el análisis de este argumento de impunidad es respecto de los delitos que sí se conocen. Pero el análisis del INEGI, y que son públicos, ¿no? A través de las encuestas de victimización, pues vienen documentando más o menos no más o menos, desde el 2011, que la cifra negra va siempre más allá de los 93%, ¿no? 92, 93%. Y esa es nuestra media. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera conocemos el 93% de los delitos. Y de los que sí conocemos que se nos convierten en nuestro 100%, la impunidad puede ir hasta el 99%. ¿No? Yo creo que eso es reflejo, a mí me parece, entre otras cosas, y si le sumamos toda la documentación que hacen las comisiones de derechos humanos de las violaciones a los derechos humanos, ¿no? En el ámbito de la justicia penal en general, pues me parece que también es fruto de esta incompatibilidad entre modelos punitivos. Ahora, yo no estaría tan cierto de afirmar, bueno, pues si cuando los hagamos compatibles ya va a resolverse el problema. A mí me parece que no. Pero el modelo punitivo que yo creo, y bueno, sigo a algunos autores, no lo digo yo, puede ser menos lesivo de las violaciones a derechos humanos, sin duda, es el garantismo penal. Y habría que hacerlo en todas sus dimensiones epistémicas y no solo en una de las. Porque entonces tampoco se protegen los derechos humanos de los involucrados. Y si se trata de un modelo de dignidad humana, no es social, sino que la teleología sí tiene que ser la restauración de derechos. Esta es mi noción de justicia restaurativa. No solo mecanismos alternativos de composición donde negocian el conflicto y se involucrados, personas imputadas a los derechos humanos.
Y hay que restaurarle sus derechos, ¿no? Y esa es la noción de reinserción. Son forzados y son sentenciados a cumplir una sanción, ¿sí? Hay que reinsertarlos socialmente. Y reinsertarlos socialmente significa que puedan ejercer derechos, que puedan recuperar su proyecto de vida, ¿no? Entonces, un modelo de reinserción social tiene que... Estuvo en prisión y cumplió con una pena que esta tiene que llegar, por supuesto, no quiero decir nunca que no sea necesario, incluso, pero tiene que egresar y tiene que tener un proyecto de vida y tiene que poder ejercer derechos. Y esa no es una obligación, su obligación es readaptarse, tiene derecho a resocializarse, tiene derecho a salir en libertad y poder ejercer derechos. Y lo mismo sucede con las víctimas. La teleología tiene que ser la restauración de sus derechos. Y esto no puede ser incompatible con los derechos de las personas imputadas, ¿no? Las personas que sufren por la condición de víctima, pues tienen que superar esa condición. Esa condición es pasajera, no las determina. Por eso no les llamamos víctimas y por eso no les llamamos delincuentes. Son personas que en dignidad, ¿no?, tienen una condición particular frente a la justicia penal y requiere que se deslineen las responsabilidades y se restauren los derechos. Y para ello, pues no podemos pensar, ¿no?, en castigo y en represión, sí en sanción, no en castigo duro e interminable para que sufra, ¿no? Sí en sanción, deslinde de responsabilidades, reparación integral del daño, el propio deslinde de responsabilidad y el cumplimiento de una sanción también tiene efectos reparadores para la víctima, ¿no? Y esto implicaría la garantía de derechos para todos los involucrados frente a la justicia penal. Entonces me parece que el paradigma al que tendríamos que estar asumiendo, y espero interpretar correctamente que estamos en un proceso de transición, lento por supuesto, porque hay cualquier cantidad de resistencias, ¿no?, entendibles y sobre todo por el arraigo cultural, pero en un proceso de transición hacia un modelo de justicia restaurativa, ¿no? Insisto, mi noción de justicia restaurativa no se limita a resolver todo mediante mecanismos de composición, perdonando y pagando. No. Justicia restaurativa implica restauración de derechos. Y creo que el hilo conductor de todo ello tendría que ser la noción que desde el derecho internacional de los derechos humanos se ha tenido de reparación integral del daño, ¿no?, que implica conocer la verdad, deslindar las responsabilidades, sancionar a los responsables. Si hay mecanismos compositivos y se puede hacer el perdón y negociar, pues que se haga, y si no se puede, que se deslinden las responsabilidades y que se sancione y que se repare integralmente el daño en todas las dimensiones, ¿no? No solo económica, sino en integralidad. Y creo que la palabra clave aquí es, así como la dignidad, la de integralidad. Por la interdependencia como característica de los derechos humanos, pues la acción concreta para atender esa dependencia es la integralidad, ¿no? No podemos pretender que desde el derecho penal se resuelvan los problemas del delito nada más. La acción tiene que ser integral. Los modelos preventivos, ya se ha dicho desde hace muchas décadas, no están solo en la justicia penal ni tampoco son los mejores. Los modelos de prevención del delito tienen que venir de las políticas sociales, ¿no?, del concierto de las disciplinas sociales que de manera holística puedan comprender, ¿no?, la complejidad de un delito y atenderlo en esa complejidad. Y en esta transición, a mí me parece que atacar el problema del delito desde todas estas variables, de todas estas disciplinas y en integralidad, pues políticas como la de la Agenda 2030, ¿no?, y precedente a esto, los objetivos del milenio, ¿no?, atacan todas esas variables, ¿no?, y además de manera global. Pensar en el delito como algo local, pensar en el delito como una persona que es mala y que nació así o que es poco evolucionada, me parece que no tendría que estar en el arraigo cultural. Me parece que en el discurso teórico ya no, y difícilmente en una ley tan puesta así, ¿no? Pero sí en el arraigo cultural. Y recuerden que bajo el modelo de la fenomenología, del constructivismo, como entendemos, actuamos, ¿no? Y entonces, de ahí la importancia de cómo se construye la realidad criminal, que ayuda o ha ayudado históricamente a legitimar políticas públicas que se han caracterizado más por la represión que por la garantía de derechos para las personas, ¿no? El punto sería aquí, y habría que
parafrasear la frase de Einstein, ¿no? Seguimos haciendo lo mismo que hacíamos hace 2 siglos. Y si no ha funcionado, ¿por qué tendría que funcionar ahora? ¿No? Máxime que la sociedad que existía, ¿no? El tipo de sociedades que había cuando se arraigó este modelo de justicia penal de defensa social, no tiene nada que ver con las sociedades tan complejas hoy día. La pretensión parece ser, en aquella época quizá era alcanzable, hoy día no, tener una receta de cocina que resuelva el problema del delito y listo. Y el tema es mucho más complejo, ¿no? Y se va a hacer más complejo. ¿Por qué? ¿Por el desarrollo drástico de los medios de comunicación? Sí. Pero para mí porque somos exponencialmente mucho más personas. Yo siempre en la clase de criminología con los alumnos y alumnas, digo, a ver, cuando yo nací hace prácticamente 50 años, pues en el mundo éramos 3.500 millones de personas. Y en menos de 50 años somos más del doble. No pretendamos que políticas públicas de hace 50 años van a resolver problemas tan complejos como los de hoy día. Y a eso agréguenle cómo se ha pluralizado, ¿no? Diversificado culturalmente las sociedades. ¿Por qué? Porque ahora tenemos mucha capacidad de movernos, de comunicarnos y más libertades de expresiones culturales diferentes, ¿no? Entonces, pretender controlar a unos por otros y pretender imponer definiciones únicas y valores únicos bajo el argumento de universalidad y atemporalidad no ha traído, a mí me parece, los suficientes dividendos porque yo creo que no los puede traer, ¿no? Y este proceso de transición al que me refiero, pues yo me preguntaría qué tanto vamos hacia allá o qué tanto damos unos pasos para adelante y otros pasos para atrás. A mí me queda claro qué es la ruta, porque además es un proceso de democratización y la Constitución tiene muy claro, ¿no?, su compromiso y su convicción de democratización en general del Estado mexicano. Y si no, pues ahí está el principio de progresividad planteado en el primero constitucional. A mí más bien la pregunta es si nos tocará ver ya una transición completa, ¿no? Pero creo que nuestra chamba y nuestro trabajo ahora es irle empujando desde todos los ámbitos de la sociedad y de nuestros propios espacios sociales de actuación, parafraseando aquí a Parsons, pues es ir abonando en ese camino, independientemente, por supuesto, de cuánto se pueda avanzar y de que esto, por supuesto, no es una transición ya solo por una reforma de ley, incluso constitucional. Creo que nuestra, o la mejor opción es que se logre una construcción social diferente, ¿no? Una construcción de una cultura mucho más compatible con la dignidad humana y en tal caso mucho más alejada de los presupuestos punitivos retribucionistas del castigo y de la utilidad social. Yo creo que ya agoté mi tiempo. Que siempre nos quejamos los académicos de que media hora no alcanza para desarrollar ideas de manera profunda. Yo estoy a sus órdenes y me encanta tener este espacio y sobre todo compartirlo con ustedes y en particular nuevamente mi agradecimiento para don Rafael Sánchez Vázquez por la atención de invitarme. Muchas gracias. Doctor José Zamora Grant, ha sido una exposición excelente. Ahora vamos